Ahora, miraremos algunos ejemplos de factorar una suma en diferencia de cubos. Aviso entre la suma y la diferencia de factores de cubos en un binomial y un trinomial. Así que tenemos un binomial en forma de cubado más b cubido. Aviso como el primer factor binomial es a más b, y el factor trinomial es un cuadrado, a más b cuadrado. Y si tenemos un binomial en la forma a cubado, b cubierto, el primer factor binomial es a, b, y el factor trinomial es un cuadrado más a más b cuadrado. Entonces, si deseamos factor x cubed más 64, necesitamos reconocer que tenemos una suma de cubos perfectos. Podría ser útil escribir esto en forma de x levantado al tercer poder más 64 apóstrofe s. Un cubo perfecto porque es igual a 4 levantados al tercer poder. De esta forma podemos reconocer que a será igual a si b será igual a 4. Y ahora podemos aplicar nuestra fórmula de factorización. Otra vez, esto factorará en un tiempo binomial un trinomial. El factor binomial será a más b. En este caso, tendremos x más 4. El primer plazo del factor trinomial será a cuadrado. Socia igual to x, un cuadrado sería x cuadrado, a xb. Bien, si a igual x y b igual 4, a xb sería x4 o 4x más b cuadrado. Bien, si b igual 4, b cuadrado igual 16. Si necesitamos, podemos multiplicar esto para verificar que es igual a x cubed más 64. Mirando el segundo ejemplo, tenemos 8x cubiertos, 27. Así que lo primero en reconocer aquí es que tenemos una diferencia de cubos perfectos. 8x cubed es un cubo perfecto porque podemos escribir esto como 2x al tercero, y 27x es un cubo perfecto porque podemos escribir esto como 3 al tercero. Entonces, en esta forma, sabemos que a debe ser igual a 2x y b debe ser igual a 3. Y ahora podemos factorar nuestra diferencia de cubos en un binomial y un trinomial. El factor binomial, cuando tenemos una diferencia de cubos es a, b. Así que tendremos 2x, 3. El primer plazo del factor trinomial será un cuadrado. Bien, si a igual 2x, 2x cuadrado sería 4x cuadrado más x. Sería 2x3 o 6x más b cuadrado. Si b igual 3, b cuadrado sería 3 cuadrados o 9. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.